Bienvenido a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas especial, Yo me quedo en casa, sección que he sacado un poquito del baúl para aprovechar, pues que estos días que estamos en cierto modo obligados, muchos de nosotros, a estar recluidos un poco en casa, pues a que se nos sea un poco más ameno y aprovecharlos de alguna manera y generaros un poquito de contenido que no sea simplemente hablar en la tele sobre lo único que habla hoy en día todo el mundo y dedicarle un poquito de tiempo pues a lo que nos gusta, que es la fotografía. Ayer mismo, a través de Instagram, os recuerdo que a todos los que no me sigáis a través de Instagram me podéis encontrar como David López PHO, las tres primeras letras de foto en inglés. Hace poquito he cambiado el perfil. No he cambiado el perfil, es decir, no me tenéis, los que me seguís ya no me tenéis que volver a seguir en este perfil, sino que he cambiado el nombre del perfil antiguo, y a todos aquellos que no me seguís, pues os invito a hacerlo, porque al final es donde comparto mis fotografías, no es tanto sobre actualidad de cámara, sobre noticias, sino son sobre mis fotos, mi foto de calle y bueno, otro tipo de fotografías que hago bien en vídeos o bien también hago un poco por placer muchas veces. Lo dicho, ayer os compartí una story en la cual os decía que si queríais que me podíais dejar vuestras preguntas relacionadas con el mundo de la fotografía. Y la verdad es que habéis sido muchos los que me habéis dejado vuestras preguntas y os lo agradezco. Tenemos un montón de preguntas, tenemos además preguntas algunas sobre equipo. Ya sabéis que personalmente no me suelen gustar mucho responder ese tipo de preguntas en estos vídeos porque siempre son preguntas muy personales. Cada uno tenemos una necesidad y pues para lo que para unos a lo mejor es una cámara ideal, para otros a lo mejor pues no lo es tanto. Lo que sí me ha llamado la atención es que muchos, a pesar de que yo hace 7-8 meses que he pasado de utilizar equipos full frame de Canon Reflex a utilizar equipos sin espejo de Olympus de 4 tercios, muchos me identificáis ya con este tipo de cámaras, de sensores, de marca, etcétera. Y deciros que es que desde hace mucho tiempo yo creo que no hay malas cámaras, ¿vale? Hay cámaras que se ajustan un poquito mejor, podríamos decir, a cada tipo de usuario, pero la verdad es que hoy en día no hay malas cámaras como tal. Y es una cosa que me ha llamado la atención. Yo siempre he denostado un poco las cámaras de sensor 4 tercios. Tuve oportunidad de probar estas cámaras hace muchos años, en 2012-2013, cuando llevaban poquito tiempo en el mercado, y la verdad es que se quedaban muy atrás en muchos aspectos. Pero el año pasado, con el lanzamiento de la M1X, pues la verdad es que esa cámara me pareció una auténtica muy buena cámara, o sea, me pareció, es que no noté diferencia de lo que estaba haciendo con esa cámara a lo que hacía actualmente con la 5D Mark III. A lo mejor ya con otros modelos Mark IV en cuanto a ISO y tal había diferencias, pero yo con la Mark III es una cámara con la que estaba a gusto, me enfocaba bien, tenía sensibilidad ISO hasta 3200 sin problema, incluso a veces 6400 y tampoco había auténticos dramas, y es que eso mismo me di cuenta que estaba haciendo con la M1X las semanas que la estuve probando, y eso me llevó a ver con otros ojos pues la gama 4 tercios, porque bueno, luego durante el vídeo hablaremos un poco de esto, porque ya como os digo, muchos me relacionáis con este tipo de cámaras. La verdad es que es una pasada todas las preguntas que me habéis hecho llegar, ¿vale? Vamos a ver algunas, porque además creo que hoy no vamos muy justos de tiempo, me puedo explayar un poco y si no tenéis mucho tiempo pues lo siento mucho, pero bueno, seguramente a muchos sí que os ayude y os haga algo también de compañía y os ayude un poco este vídeo a pasar el rato. La primera es de BossCA y dice: ¿qué objetivo de la gama Pro de Olympus recomiendas entre el 12-40, el 50 y el 17? Bueno, aquí está mezclando un poco, ¿vale? Boss. Entiendo que con el 50 mm se refiere al 25 y con el 17 al 17. Deciros que los equipos de Olympus son sensores un poquito más pequeños, son sensores un poquito más, son la mitad de tamaño, realmente un cuarto en superficie, la mitad en diagonal. Son sensores más pequeños, entonces las ópticas hay que dividirlas, son ópticas más angulares, ¿vale? Igual que pasa, por ejemplo, en las cámaras de televisión, que tienen sensores pequeñitos de 1 pulgada, etcétera. Pues aquí pasa un poquito igual. Así que un 50 mm normal en Olympus es un 25, porque multiplicamos por 2 la distancia. Un 35 es un 17, un 34, porque multiplicamos por 2 la distancia. Y el 12-40, al que vos se hace referencia, pues es el típico 24-80 2.8. Entonces, entre el 24-80 2.8, el 50 mm 1.2 y el 17 1.2 de Olympus, decirte que yo tengo los tres actualmente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me daba un poquito de miedo en cuanto al salto al sistema era el tema de la profundidad de campo. Es cierto que el sistema, hay mucha gente que dice que la profundidad de campo hay que multiplicarla, igual que la distancia focal. Yo no la multiplico porque realmente la luz que le entra al sensor es un 1.8 o es un 1.2. Es cierto que en desenfoque sí que la puedes multiplicar para hacerte un poquito la idea, pero la verdad es que las ópticas de 1.8 no están mal, es decir, desenfocan y no están mal. Son ópticas que además que dan muy buena calidad, porque una de las ventajas de estos sistemas es la
precisión de enfoque, que es una auténtica barbaridad. Y os digo, enfoco mucho mejor con, por ejemplo, con la PNF que con las 5D, ¿eh? Y esto es así. Esto, quien os diga que no, os está engañando, ¿vale? A pesar de no tener la PNF puntos de detección de fase. Pero es que entre los tres yo diría que el 1240 es un objetivo ideal para vídeo. Yo lo tengo ahora mismo montado en la M1 Mark III y lo tengo para vídeo. ¿Por qué? Porque es muy incómodo tener que hacer otro plano y tener que estar desmontando una óptica y montando la óptica. Aquí simplemente con un giro de muñeca pues cambio el aspecto del plano. Y muchas veces, sobre todo cuando utilizas el equipo, pues para a lo mejor para algún evento, que yo este objetivo básicamente y esta cámara los utilizo para grabar vídeos de boda, pues no puedes, o sea, no puedes estar cambiando de ópticas para hacer dos planos diferentes mientras una novia se viste o se pone unos pendientes o algo así. Así que para eso tengo el 1240. Pero en cuanto a fotografía, utilizo las ópticas fijas y utilizo las dos, tanto el 50, porque el 50 me va a valer, es muy versátil, te vale para una fotografía de retrato, te vale para una fotografía a lo mejor de grupos pequeños, te vale para un montón de cosas. Y el 17, lo que sería un 34, un 35, pues para el resto de fotos. Fotos en la habitación, fotos en el baile, es que durante todo el día fotos de grupo de las mesas, al fin y al cabo un 35 milímetros para foto callejera, un 35 te vale para un montón de cosas. Así que yo entre uno, otro y otro, pues mira, te voy a decir que a lo mejor en prioridades yo te diría que si quieres hacer vídeo, el zoom, ¿vale? Si no quieres hacer vídeo y quieres hacer foto y que normalmente te gusta ir un poquito más angular o te gusta la foto callejera o buscas pues poco también para fotografía de paisaje y tal, pues a lo mejor el 17 es el primero que yo adquiriría. Y si por contra pues lo que sueles hacer son retratos, fotografías muy de detalle, muy tal, pues el 50 o el 25 mejor dicho, sería la mejor opción. El siguiente, o volvemos a una óptica, en este caso es Cacho de Perro, que dice, ¿recomiendas el Laowa 7,5 mm para fotografía de arquitectura? Bueno, este es un objetivo que os hice un vídeo hace algunas semanas, es una óptica angular, 7,5, otra vez volvemos a multiplicar por 2, es un 15 mm y para que os sirva a todos, ¿recomendaría un 15 mm para fotografía de arquitectura? Pues depende sobre todo del tipo de 15 milímetros que sea. En este caso este Laowa es un objetivo que tiene muy poquita aberración de barril. Hace unos días hice un vídeo de un 20 milímetros de Tamron, que es un objetivo que es bastante angular, no llega a ser un 15, pero sí que tiene mucho efecto barril. Entonces ese tipo de objetivos a mí no me gustan, porque tiene un pequeño aspecto de ojo de pez y no me gusta para arquitectura ese tipo de efectos. Es cierto que luego se puede corregir, pero vamos a tener que recortar un poquito las esquinas y para que hagáis una idea, pues a lo mejor esta esquinita la tendríamos que recortar porque lo que vamos a hacer es deformar. Estiramos las esquinas, pero achatamos el centro y ahí sacamos pues una especie de parábola ahí, pues que tendríamos que comernos esquina. El Laowa no hace esto, o sea, el Laowa lo hace muy poquito, así que sí, a mí me valdría perfectamente. Es un objetivo de enfoque manual, ¿vale? Hay que acostumbrarse un poco. El anillo de metros hay que coger el truco, ¿vale? No es un objetivo que saques de la caja y digas, bueno, aquí pone que esto es infinito, pues infinito. No, requiere un poco de aprendizaje este objetivo. A mí me costó algunos días cogerle un poquito el truco. La siguiente es de Sergio Trenado Photographer. Se corta ahí el nombre. Ya he adquirido el Olympus PNF como segundo cuerpo. ¿Sigues con eso? Sí, ahí la sigo teniendo, sigo usándola, sigo haciendo fotos de calle con ella. Es una cámara que a mí me encanta muchas veces por diseño. Y no tenemos, hoy en día, en un mundo en el que prácticamente todas las cámaras son buenas cámaras y todas las cámaras hacen buenas fotos, a mí, aunque parezca algo banal, me importa mucho el diseño. ¿Por qué? Porque es una cámara que me invita a salir, me invita a hacer fotos, me inspira para hacer fotos. Cosa que a lo mejor no haría igual pues otro tipo de cámara, otro tipo de cuerpo. Por ejemplo, las reflex son cámaras feas, no nos engañemos. O sea, nadie te va a decir qué bonita es esta, pues yo que sé, una 5D, una tal. Bueno, puede haber alguien que le guste, ¿no? Pero personalmente me parecen mucho más bonitas las SLRs antiguas, como por ejemplo este último vídeo de la Canon E1 que os compartí el viernes de foto callejera. Son cámaras que me parecen mucho más bonitas y Olympus tiene un poco ese rollo, ¿vale? Solo tenéis que fijaros, por ejemplo, en la serie M5 o en la serie M1, que es cierto que la M1 ya tiene un grip más pronunciado, más tal, pero sigue teniendo ese hueco de pentaprisma y tal. No sé, tiene un rollo que me gustan estas cámaras. La siguiente es de Fuck Freddy, Olympus OMD3, no me dice si es la M5 Mark III o M10 Mark III o M1 Mark III, o la Lumix G95. Comparando con la G95, yo creo que te está refiriendo a la M1 Mark III, puede ser. Son cámaras muy diferentes, cuesta el doble, la M1 Mark III y la M5, bueno, la M5 puede estar similar. A mí las Lumix son cámaras que me gustan mucho para vídeo. Es cierto que la G95 tuvo cosas que a mí no me gustaron a priori, como era, yo creo que recortaba en 4K o alguna cosa así, y eso no me gustó, pero no me pareció mala cámara. Eso sí, me daba una sensación
muy pobre en cuanto a tacto, la G95. Yo a lo mejor me tiraría más a la M5, pero es que el sensor es prácticamente el mismo, ¿eh? En calidad de imagen, la verdad es que dudo que notes grandes diferencias entre una y otra. He de decir que en cuanto a las ópticas, Panasonic, las ópticas Panasonic certificadas por Leica, las Panaleica que llamamos, pues, joder, me gustan, ¿eh? Y eso de poder tener el anillo de diafragma también me gusta mucho, pero no es compatible con cuerpos Olympus, lamentablemente, es una cosa que no entiendo de esa alianza 4 tercios. La siguiente es de Ixoneaguirre. Bueno, una cámara ligera para viajar y llevar encima. Estoy un poco desorientada. Pues es que hoy en día hay 20.000 millones de cámaras. Me cuesta recomendaros una, decir, oye, mejor esta, mejor aquella. Pero si es para viajar, no creo que te haga falta una cámara full frame. Hoy en día tienen menos sentido posiblemente que hace unos años. Y tienes cámaras APS-C muy pequeñas. Por ejemplo, tienes la XT200 de Fuji. Tienes luego cámaras compactas con ópticas fijas como la Ricoh GR3. Es una cámara alucinante, ¿eh? A ver si la pruebo. O esa nueva Fuji X100V. Es cierto que son cámaras que son un poquito más caras. Pero bueno, tienes cuerpos de Olympus como la M10 Mark III, tienes cuerpos de Canon como la serie M, tienes cámaras de Sony como las A6000, A6100, 6400, 6600 o modelos más antiguos como la A6000 a secas o 6300. Más fabricantes, Sony, en Nikon tienes la Z50, aunque yo creo que es un poquito más grande. Es que hoy en día hay tantísimas opciones y creedme, hoy en día si compráis cámaras nuevas, y esto lo suelo recomendar mucho cuando me escribís preguntándome por equipo, y lamentablemente no puedo responderos a todos, ¿vale? Ya sabéis que en esto pues doy un poco de preferencia a todos aquellos que me seguís, que me apoyáis a través de Patreon, os doy preferencia en responderos los mensajes, pero deciros que hoy en día si compráis una cámara que ha salido recientemente, es decir, una cámara que ha salido en 2018, 2019 o este año, no os vais a equivocar, o sea, no va a ser una mala cámara. Siempre que hablamos de cámaras de ópticas intercambiables o de compactas premium, de estas compactas que al final cuestan 800, 900 euros. Sí, es una locura. La siguiente es de fotógrafo Moisés Ríos. Y dice, ¿sigues haciendo bodas? Ya no has subido vídeos sobre ese tema. Saludos desde México. Bueno, Moisés, sí, sigo haciendo bodas. La verdad es que me sigo dedicando a ello. Es cierto que a lo mejor no subo mucho contenido relacionado con esto, porque a lo mejor no es el contenido que le pueda interesar a la mayoría de público. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es cierto que cada vez he invertido más tiempo en haceros contenido, en los vídeos del canal, en grabarme y en mejorar la calidad de los contenidos. Y eso creéis que no, me ha hecho perder trabajos. O sea, estos años estoy trabajando menos en bodas que otros años porque por fortuna o por desgracia le dedico menos tiempo y es algo que no debería hacer porque la rentabilidad que me dan las bodas es infinitamente mayor a la rentabilidad que da hacer contenidos para YouTube, que creedme que no se puede vivir de ello. Así que al menos a mi nivel no puedo vivir de ello. La siguiente pregunta podríamos decir que es de un VIP, ¿vale? Entre comillas, que es de Abel Castro, que ya sabéis que es el embajador de Profoto, los que le conozcáis, y me dice, ¿qué tal llevas el encierro? Pues Abel, no muy bien, la verdad. Ya os he dicho al principio del vídeo que ahora mismo tendría que estar en Tenerife grabando unos contenidos, no puedo hacerlo. A día de hoy he perdido los billetes de avión, no me presentaron en el aeropuerto, no me parecía sensato ir hasta el aeropuerto simplemente a reclamar los billetes de avión. Mal, la verdad, porque además yo creo que van a ser 5 o 6 semanitas, 5 o 6 semanas en las que se va a parar todo, en lo que va a dejar de haber ingresos y yo, como autónomo, tengo que pagar todos los gastos sociales que conlleva el ser autónomos, que son 300 euros, que es el mínimo de autónomos el último día de mes, pagar a la gestoría, pagar todos los impuestos de IVA y IRPF de lo facturado durante estos meses, seguir pagando luz, agua y todo esto sin tener un solo ingreso y sin poder acceder a paro, sin poder acceder a cobrar el sueldo porque me obliguen a estar en casa, nada de esto. Y supongo que como tú, seguro que apurado. La siguiente es de Juan Martínez Martínez y dice, ¿cómo sueles exponer en tus fotos callejeras? ¿Tiendes a sobreexponer? Bueno, Juan, pues depende un poco lo que vayas buscando, también depende un poco del equipo, del tipo de fotografía que vayas a hacer. Yo siempre suelo trabajar en exposición manual y cuando estoy en un lado de la calle que a lo mejor está en sombra o estoy haciendo unas fotos que por esas calles está en sombra, pues mido una exposición y la dejo ahí puesta. Tampoco hay que obsesionarse, porque además siempre disparo en formato RAW y eso me permite después procesarlas y levantar mucho, ¿vale? También depende un poco del equipo. Yo, por ejemplo, en Olympus siempre es mejor sobreexponer a subexponer. ¿Por qué? Porque la cámara responde un poquito mejor en cuanto a ruido si nos vamos un poquito hacia arriba. Es decir, es más fácil bajar la exposición que subirla, porque al subirla puede aparecer ruido de manera más fácil. Así que yo siempre intento sobreexponer, pero claro, con unos límites, ¿vale? No tampoco hay que pasarse porque después no puedes recuperar. Hay otras marcas que lo ideal es lo contrario. Por ejemplo, en Sony
nos va a permitir sacar sombras mucho mejor de lo que nos va a permitir bajar altas luces, ¿vale? Es un poquito, pues, podríamos decir un poquito de todo, ¿vale? En función de lo que quieras hacer, el equipo, etc. Argo 84, Canon AE1 o AE1 Program. Bueno, la Canon AE1 es la cámara que os enseñé hace unos días, el viernes, en el vídeo de fotografía callejera. Es una cámara analógica, es una cámara reflex de los años 80. En concreto, se gestó en el 78, 79 y empezó a venderse en el 70, en el 80, 81 se empezó a vender, yo creo. Y tenía dos versiones, la AE1 normal, que es la que yo tengo, que es una cámara, ambas son electrónicas, tienen muy poquita diferencia, y luego estaba la Program, que era una versión que salió un poquito más adelante, que estaba a lo mejor un poco más preparada para un modo de prioridad de programa, para un modo automático. Sinceramente, la diferencia entre una y otra es que en el visor, en la Program, tienes una pequeña iluminación a través de un pequeño LED o un diodo o algo, y cuando disparas en condiciones de muy poca luz o condiciones de noche, pues te permite ver mejor el exposímetro, ver qué exposición tienes que poner. Es decir, no, lo que tenía yo creo que te pone la velocidad del diafragma que tienes que poner o la velocidad de obturación que tienes que poner. Y eso en la E1 normal no es así, no tienes ninguna luz dentro del visor. Entonces, utilizar la E1 normal en condiciones de poca luz es imposible, porque no ves el exposímetro, o sea, no lo ves, no puedes verlo. Así que, pues un poco depende de tu tipo de fotografía. Yo no tengo ningún problema porque, además, en película no suelo hacer foto sin luz. O sea, no suelo hacer foto interior. Si lo hago, no voy a utilizar el exposímetro de la cámara, voy a utilizar un exposímetro manual para medir focos o algo así. Así que es algo que a mí no me preocupaba y encontré pues bien de precio la E1 y fue la que compré. Siguiente pregunta es de Salasiul6. Habla un poco más de fotografía callejera. Bueno, ya sabéis que mi compromiso este año es haceros todos los meses un vídeo de foto callejera, un vídeo de foto de paisaje, un podcast, que llevo 2 meses parados porque realmente el mes pasado grabamos un podcast que fue con un fotógrafo que se dedica a fotografía deportiva y demás, pero un problema técnico hizo que se perdiera el vídeo. O sea, se perdió el audio, se perdió la grabación de vídeo y el audio. Entonces, estoy pendiente de repetirlo. Esta semana he escrito a unos cuantos fotógrafos más, he cerrado ya una medio colaboración con alguien de un medio que todos conocéis, vamos haciendo cosas, ¿vale? Pero que ya os digo, de foto callejera, os seguiré todos los meses llevando un vídeo de foto callejera. Iremos hablando, en uno de los últimos podcasts hablamos con Rodrigo Rivas, que es un fotógrafo de foto callejera, tanto de cámara como de teléfono móvil. Iván me pregunta de cuándo iría a Barcelona, pues a ver si pasa un poco todo esto. Y iba a ir en el Photo Forum Fest, que es en abril, pero me parece a mí que seguramente se cancele, así que no sabemos cuándo podremos ir. Pero siempre está en plan en moverse por España, y hace años que no me muevo por España. Un año lo hice, al final se me fue la cosa un poco de madre en cuanto a presupuesto y quiero volver a hacerlo, la verdad. La siguiente es de Moroiro83 y me dice: ¿cuáles han sido tus referentes en fotografía? Bueno, la verdad es que referentes como tal, nunca he sido alguien que se centrase mucho en seguir un fotógrafo concreto. Sí que es cierto que me he fijado mucho en trabajos puntuales. Siempre me ha gustado un poco más la fotografía pues documental, por así decirlo, y ahí puede ser que Cartier-Bresson sea uno de los fotógrafos que a lo mejor más me ha marcado por el estilo de fotografía, no mi fotografía. La verdad es que siempre he intentado tirar un poco, o me ha salido natural tirar un poco hacia ese lado, pero por ejemplo yo cuando estudiaba pues teníamos mucha influencia por contenido académico de retratistas como por ejemplo Richard Avedon. Es cierto que nos dedicábamos, yo cuando estudié laboratorio de imagen y nos centrábamos mucho en las técnicas que había detrás del procesado de esas imágenes, de los tapados, de todas estas cosas. Pero como os digo, tampoco me gusta más fijarme en trabajos puntuales, en estilos de fotos y buscar en todos esos estilos de fotos, aunque no sea del mismo fotógrafo, lo que a mí me llama un poco, ¿no? El tipo de fotografía que a mí me inspira más, y ahí la verdad es que hay muchos fotógrafos que hacen un tipo de fotografía que es, desde mi punto de vista, pues documental, un poco buscando la naturaleza, bueno, en fin, todo lo que hoy os pueden decir muchos fotógrafos que está de moda. La siguiente pregunta es de JLG Foto 2017 y dice: estoy pensando en combinar mediante adaptador ópticas Canon con la M1 Mark II, que es la cámara que está grabando ahora mismo. ¿Sí o no? ¿Bien o mal? Pues bueno, decirte, y aquí yo creo que también podríamos extenderlo un poco a todas las ópticas que todos queremos adaptar hoy en día en las cámaras sin espejo, procedentes tanto de reflex como de cámaras antiguas, también reflex que no eran digitales. Las ópticas al fin y al cabo están diseñadas
O sea, una óptica no es simplemente un trozo de cristal que pones delante de un sensor y te va a dar un aspecto u otro en función del tamaño del sensor. No es simplemente eso. Las ópticas tienen resolución. Las ópticas tienen muchas cosas que se diseñan y se tienen en cuenta para trabajar con un equipo concreto. Y llegado el momento puede ser curioso e interesante utilizar una óptica con una cámara para jugar con ello. Te puede dar a lo mejor un look que te venga bien para un trabajo en concreto, pero no es desde mi punto de vista lo recomendable. Por ejemplo, las ópticas de Canon están pensadas para ser un tamaño full frame. Cuando, por ejemplo, en Canon, una óptica, pues vamos a poner, yo que sé, un 50 mm 1.2 de los EF, pues es una óptica que se preparó, se diseñó, se pensó para trabajar en sensores de una resolución, bueno, o en película, y que pues es una óptica que a lo mejor no da más de una resolución de, yo qué sé, de 25 megapíxeles, ¿vale? Dando detalle. Eso es por líneas de resolución del cristal, ¿vale? Por la imagen que el cristal puede generar. Pues tienes que pensar que, por ejemplo, esta cámara, la M1, es una cámara que tiene 20 megapíxeles en un 4 tercios, que si multiplicamos la superficie por 4, porque es un cuarto de sensor, equivale a un sensor full frame de 80 megapíxeles. Entonces puede ser que una óptica que funciona muy bien en una Canon 5D, pues que funcione muy mal en esta cámara. Olvidándonos de los automatismos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no tiene la resolución como tal esa óptica para ese tamaño de cada píxel, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, adaptar ópticas bien para experimentar con ellas, pero no os volváis locos pensando que vais a trabajar igual con ópticas que no son nativas de una gama, a excepción de los adaptadores que han sacado las propias marcas para convertir ópticas de reflex a sus sensores digitales sin espejo. En concreto, me refiero a Canon con las full frame, o sea, los adaptadores de EF a RF y los adaptadores de Nikon F a Nikon Z, ¿vale? Al fin y al cabo eso lo que adapta es el software, es el lenguaje entre la cámara y el objetivo, ¿vale? Pero en cuanto a calidad óptica es lo mismo, es decir, es una óptica que va a tener la misma distancia focal, el mismo aspecto y que simplemente pues lo que va a cambiar es cómo se comunica la cámara con él. Pero en cuanto estamos cambiando ya tamaños, en cuanto estamos cambiando, pues estas cosas ya van a funcionar, obviamente, pero no vamos a obtener la calidad que vamos a obtener. Además, las ópticas, por ejemplo, de Canon EF tienen diafragma electrónico y no siempre a lo mejor encontramos adaptadores que funcionen bien o que den la talla en determinados momentos. Juancas23 dices, ¿volverías a PSC o a full frame? Volvería a utilizar cualquier cámara, es decir, el otro día volví a full frame cuando salí a la calle con la Canon E1 a hacer fotos en analógico. Sí, claro que volvería, pero vamos a ver aquí. Ya os digo, yo cuando probé Olympus, lo primero que dije es, esta cámara hace más o menos con la misma calidad, o sea, me ofrece la misma calidad más o menos que me están ofreciendo mis otras cámaras a día de hoy. Es cierto que no la estaba comparando con las últimas cámaras que había en el mercado, eso es importante. Pero es que yo, por mi trabajo, por lo que yo hago, no necesito disparar a 12.800 ISO. No lo necesito. Yo, con tener una óptica que sea 1.4, 1.8 y disparar a velocidades, pues, un 2000, un 4000, un 8000 como mucho. Es una locura, un 8000 ya. Y poder hacerlo desenfocando un poquito los fondos y no teniendo que subir de 3200 ISO, que yo es que en mi vida he necesitado subir mucho más ISO. Hace poquito, el año pasado, tuve un trabajo que era un evento en el cual decidieron no poner ninguna luz de noche, ninguna luz. Era un jardín totalmente a oscuras. Me he quedado sin luz. Bueno, ahora cambiamos. Era un jardín totalmente a oscuras y ahí sí que necesité 6400. Era la primera vez que yo en un trabajo tenía que poner 6400 en la cámara. Es cierto que con los equipos que tenía, pues salió muchísimo ruido, se pasan las fotos a blanco y negro para disimular eso y punto, y ya está. Y el cliente tan contento, no dijo nada, no, yo sufrí, yo sudé mucho, pero ya está, ¿vale? Entonces la respuesta a la pregunta es si volvería a PSC o full frame, que tampoco las acabado de dejar. Pues sí, pero no al precio que están hoy en día. Yo no estoy dispuesto a pasar hambre para que viva bien el fabricante. Y me refiero a que yo, por ejemplo, la última óptica de 4 tercios que he comprado, que es este 1240 2.8, es una óptica Zoom 2880 2.8, que hoy en día en Canon, en Nikon, en Sony, es una óptica de 2.000 euros. Fácil, 2.000 y pico, 2.200 euros. Y este me ha costado pues 800 euros aproximadamente. Entonces, me hace el trabajo y tengo que gastar menos dinero. No necesito gastarme más dinero para hacer el trabajo y que el cliente esté satisfecho. Así que estamos hablando, al fin y al cabo, de tecnología. Todo lo que nos gastemos en óptica está bien, está justificado, porque es óptica y no envejece igual que la tecnología. Pero lo que nos gastamos en cámaras es dinero que en 1, 2 años, 3 años ya no vale nada. Es dinero que tienes que amortizar con tu trabajo. Y yo no estoy dispuesto a gastarme pues 3.000 euros cada 2 años o 3 años en un equipo.
Hasta el año pasado trabajaba con una 5D Mark II de 2009-2010 que me costó en su día 2.000 euros y me ha durado 10 años y ahí sigue, ¿eh? Y lo sigo utilizando para muchas cosas. Así que es que yo en eso... Uy. Ahora, no digo que esto valga para todos los fotógrafos, ¿eh? Hay fotógrafos que necesitan el último equipo, hay fotógrafos que necesitan muchísima resolución, hay fotógrafos para los que el sistema 4 tercios no vale, y no vale porque a lo mejor tienen que disparar siempre en condiciones de muy poca luz, y ahí es un sistema que se ve más perjudicado por el tamaño sensor. A lo mejor hay fotógrafos que necesitan una resolución brutal, como 60 megapíxeles, 80 megapíxeles, y tienen que irse a equipos de formato medio o equipos a lo mejor hoy en día full frame que dan una calidad similar sin desembolsar lo que vale un equipo de formato medio, de medio formato. Todo no es para todos, ¿vale? Hay que saber ver lo que te va a hacer el trabajo con la menor inversión posible, porque así conseguirás vivir lo mejor posible, en cierto modo. Siguiente es de Momon13. Para el Olympus 4 tercios, ¿qué angular me recomiendas? Que no sea el 714 2.8, que se me va de presupuesto. Lo tengo ahí, por cierto, con la Mark I Mark III. Lástima, tendría que estar hoy utilizándolo, pero bueno. ¿Qué angular? Pues ya habéis visto, es el agua 7,5 milímetros. La verdad es que es un objetivo que a mí me funcionó muy bien, es un F2, vale para hacer fotografía de estrellas, es manual, pero bueno, si lo quieres que sea automático, pues por ejemplo Panasonic tiene uno, Olympus tiene el 918, que es un 3556 o algo así, o un 4563, no recuerdo su luminosidad, no es muy luminoso, no, es un 456 yo creo. Bueno, el 918 Olympus, que es baratito entre comillas, vale unos 500 euros, quiero recordar. Y luego tienes el agua que es manual, y si lo quieres automático, Panasonic tiene un 714 también, que es de la serie Lumix, no es Leica, y también pues puede ser una buena alternativa, aunque ya sabéis que en 4 tercios como mejor van las ópticas, aunque funcionan las de Panasonic en Olympus y viceversa, pero como mejor se suelen entender es cuando los unimos las marcas. Vamos, una óptica de Olympus en Olympus y una Panasonic en Panasonic, por pequeñas cosillas, como os he dicho antes, que por ejemplo ese anillo de diafragma, pues de las ópticas de Panasonic Leica no funcionan en cuerpos Olympus, sino que es igual a través de menú. La siguiente pregunta es de Ruiz Alonso JJ, dice: ¿qué método utilizas para la digitalización de tus negativos? Saludos. Bueno, pues no sé si lo llegáis a ver por aquí, a ver, aquí tengo un escáner, que es un escáner de Canon, que es un Canon Scan 9000 Mark II, un 9000F Mark II o algo así. Es un escáner que cuesta unos 200 y pico euros, podríamos decir que está un poco al nivel de los Epson V500, V600, son escáneres planos, son escáneres que no son buenos para digitalizar negativos, pero son cosas que tienen un precio comedido. Este en concreto me costó alrededor de los 200 euros, 190 euros o algo así. Y la verdad es que la primera sensación cuando me llegó a casa, lo enchufé, abrí el software de Canon y me puse a escanear, dije, he tirado 200 euros a la basura. Era una auténtica basura. Y en mayor medida por el software. El software era muy malo. Así que estuve investigando mucho y compré un software que es el LaserJet. Laser Scan. Joder, no me acuerdo del nombre. Es de... Bueno, es Optic Plus. Joder, no me acuerdo del nombre del software. Un segundo, lo tengo en el ordenador. Silverfast es el nombre del software. Y con ese software mejoró muchísimo. Ya pude escanear cosas y que quedasen más o menos decentes. Pero la verdad es que no tuve resultados muy satisfactorios. Es cierto que en medio formato va un poquito mejor que en 35 milímetros. Y que ahí a la larga he visto que los Epson V600 funcionan un poquito mejor. Pero tampoco es una locura, ¿vale? El último vídeo, el de otro día, de foto callejera, ¿cómo lo digitalicé? Con la cámara, directamente. Y este 12-40 milímetros que tiene la particularidad de enfocar muy cerca. Entonces es como si fuese una óptica macro. Y tengo un pequeño plugin para Lightroom que ya os enseñaré dentro de unos días, ¿vale? Que lo que hace es convertir directamente la foto, la invierte, tanto si es como negativo color, como si es película blanco y negro, también en negativo. Y además es interesante porque tiene diferentes perfiles, os lo enseñaré, ¿vale? Estoy esperando a que me llegase una cosita que lamentablemente este mes, como todo se ha retrasado desde Asia, pues no me ha llegado, pero ya os digo que estoy todavía haciendo un poco con él y os enseñaré cositas sobre esto, ¿vale? Y es una manera que es cierto que tampoco es barata, ¿eh? Porque el software vale 100 euros, o sea, el plugin de Lightroom vale 100 euros y luego te hacen falta cosas alrededor de eso que también cuestan dinero. Entonces al final estás haciendo un desembolso que también, en cierto modo, es más o menos importante. La siguiente pregunta es de Javi Cartier y dice: ¿crees que si no cambia la gestión de ruido que tiene Lightroom acabaremos en Capture One? No, porque creo que el ruido... Es que tenemos una manía con el ruido, de que el ruido es horrible. Fijaros en el último vídeo que subí de foto callejera. Hay fotos que tienen un ruido
brutal para ser un ISO 400, pero es que nos hemos vuelto unos malditos psicópatas del ampliar las fotografías a un 100%, y es que eso no es. Esta fotografía, que es una fotografía del último vídeo de Foto Callejera, dejadme que si ampliamos, a ver, que yo me escondo para que no me coja la cara. Es una foto que tiene mucho ruido, pero no nos tenemos que obsesionar. El ruido no es que sea feo. El ruido, en cierto modo, es cierto que es una limitación de la cámara, pero es que tenemos que aprender a utilizar las cámaras. Tenemos que aprender a dejar de exponer a 25.600 ISO. ¿Para qué queremos exponer a 25.600 ISO? Eso no está bien, no está bien, no es bueno. Hay que entender el equipo y hacerte a él y entender las limitaciones de tu equipo y en función de eso, pues trabajarlo. Es cierto que, por ejemplo, yo ahora una de las cosas que noto con Olympus es que dan bastante más ruido que dan los equipos. No que daba la 5D Mark III, porque la verdad es que es muy similar. Pero sí que dan equipos a lo mejor más recientes. Pues sí. Pero es que el grano que me da, en concreto 4 tercios, es un grano que en cierto modo me gusta porque me recuerda mucho a película. Es un grano en el que no hay tanto fallo de color, no se nota tanto ese grano con fallo de color, con puntos verdes y rojos, sino que es un fallo un poquito más orgánico y me llega a gustar. Yo he hecho fotos hasta 6400 y si no la amplías a 100% o a 200% del monitor, pues es que no se aprecia mucho el ruido tampoco, que se diga. Y tenemos esa manía hoy en día de ampliar todo a tope. No hace falta ampliar todo a tope. ¿Para qué ampliamos todo a tope? Así que para aquellos que busquen una imagen perfecta, sin nada de ruido, puede ser que Capture One sea una herramienta interesante. Que puede ser que les funcione mejor que otras herramientas como Lightroom. Es posible. Pero para muchos es que llegará a ser un detalle tan pequeño que a lo mejor no merezca la pena invertir todo el tiempo que requiere aprender a utilizar un nuevo programa de revelado, ni la inversión en el nuevo software, porque sí, Lightroom, dices, bueno, es que Lightroom no es barato, pero es que Capture One vale la licencia a 300 y pico euros de un año normalmente. Cada año va cambiando y no es que te actualicen al nuevo, sino que tienes que volver a desembolsar una licencia nueva. Así que yo por el momento no voy a cambiar a Capture One. Es cierto que los RAW de Olympus los trabaja mejor que Lightroom, pero yo por el momento no tengo problemas con trabajar estos RAWs con Lightroom. Ni los tenía cuando trabajaba con Canon, ni los tengo cuando trabajo con archivos de Sony, de Fuji, de Nikon, muy poquitos archivos de Nikon pasan por aquí, pero es que no tengo problemas con ellos, la verdad. No. Es cierto que habrá software que los trabaja mejor, que sean más fieles de color, que sean más... Pero yo, para el trabajo que yo hago, vuelvo a decirlo, para el trabajo que yo hago es más que suficiente. La siguiente es de Autocross Murcia y dice, ¿cómo recomiendas aprender a editar en Photoshop para un principiante? Pues Photoshop no me parece la mejor herramienta para aprender a editar. Photoshop es una herramienta que en su día fue una herramienta que utilizamos los fotógrafos, pero estaba más diseñada para diseño gráfico. Así que, desde mi punto de vista, un fotógrafo, su herramienta nativa de Adobe es Lightroom, porque ahí vas a poder ajustar la exposición de las fotos, un poquito el contraste, un poquito los tonos, un poquito todo. Y Lightroom es una herramienta que está muy ligada a cómo se revelaba en tradicional. O sea, yo veo muchas similitudes entre Lightroom y cómo trabajaba yo en un cuarto oscuro. Es decir, es cierto que no puedes hacer 20.000 capas, es cierto, pero bueno, la verdad es que yo con los años me entiendo muy bien con Lightroom y es que a día de hoy la verdad es que no quiero cambiar. En Photoshop puedes hacer algo parecido, pero si eres un fotógrafo que editas solo una foto, sí, puede ser una buena herramienta, ¿vale? Aunque créeme que las hay mucho más simplificadas, como por ejemplo los Luminar, todas estas cosas. Pero si editas lotes, es decir, yo por ejemplo en una boda que edito bloques de 800 fotos, Photoshop no es una opción. No es una opción porque tienes que estar utilizando softwares entre medias como es Adobe Bridge, Lightroom es la aplicación nativa para trabajar en lotes de fotografía. Si es solo una foto, sí, te puede dar el uso, ¿vale? La siguiente es de Santiago Aristoy y dice, ¿por qué tapaste el nombre de Olympus en la cámara? En concreto esto es la PNF, ¿vale? Se refiere. Pues lo tapé, mira, yo cuando tenía equipos de Canon, o cuando los tengo, los equipos de Canon los llevo con el logo tapado, porque nunca me ha gustado que simplemente se vea la marca de una cámara. Es decir, es una cámara que yo he comprado, que yo he pagado y que es mía, no es del fabricante. Pues me apetece quitarle el logo porque me da igual que se vea el logotipo de la marca, no pagan por publicidad y ya está. Y esto se agrava más cuando la marca no es que no te cuide, es que cuando la marca pasa de ti olímpicamente, cuando no te ayudan absolutamente nada, cuando para la marca eres simplemente un número de factura y un número de reparación en el SAT, pues es que en esos casos, ¿qué quieres que te diga? Para que me den bofetones, pues no te hago publicidad.
Es cierto que con Olympus, la relación que tengo con Olympus es muy diferente a la que tenía, por ejemplo, con Canon, ¿no? Y la gente de Olympus, la verdad es que no me puedo quejar, es gente muy maja, es una empresa que a nivel nacional es como una pequeña familia, ¿eh? O sea, no penséis que Olympus es aquí es una multinacional, pero la verdad es que el trato que tienen es un trabajo muy cercano y estoy mucho más cómodo tratando con Olympus de lo que estaba, por ejemplo, tratando con Canon, que todas las respuestas eran no o simplemente no había ni respuesta. Y eso, que he estado con Canon trabajando más de 10 años, he estado un montón de años trabajando con Canon. Y lo tapo porque simplemente el aspecto de la cámara me gusta como es sin ese Olympus Pen. Simplemente. La cámara es mía y le hago eso. Por ejemplo, a la M1 Mark II no solo tengo tapado el logo. No me parece que desentone mucho el logo, pero a lo mejor se lo tapo. El otro día estuve a punto de tapárselo. Se lo tapo y ya os lo enseñaré con cinta aislante, simplemente, es muy sencillo. Se tapa, sobre todo en los equipos que son negros, pues no se aprecia mucho. En esa foto de la story sí que se aprecia, ¿eh? Ahí sí que veis porque la luz entraba desde un lado y sí que se aprecia más. Hay algunos como Santiago que me habéis enviado varias preguntas, ¿vale? Pues lo dejamos en este caso. También me dice Santiago que haga una review del 17 milímetros nuevo del agua o cómo mejorar la nitidez, pero bueno, la nitidez sobre todo se mejora enfocando bien cuando haces la foto, exponiendo bien, de tiempo y demás, y es el mayor truco, ¿vale? Después en edición, siempre dar un poco de contraste o microcontraste, que es la claridad en Lightroom, siempre ayuda un poquito a que las fotos parezcan un poco más nítidas. Sobre todo cuando subimos fotos a redes sociales, a lo mejor también aplicarles un poco de nitidez en herramientas como Instagram, siempre ayuda a que parezca que la fotografía está un poco más nítida, pero todo eso es falso. Una foto está nítida si la hacen nítida, si no, olvídate. La siguiente es de Roberto Bonilla 92 y dice: ¿vale la pena una cámara Sony A6300 para buenas fotografías o hay alguna similar al precio? Pues es que similar, la 6300 es una cámara que creo que es del año 2016. Todas las gamas similares del año 2016 van a tener un precio similar. Por ejemplo, mira la Fujifilm, pues en ese nivel, una XT20. ¿Vale? Hoy tenéis XT20 a un precio de locura y es una cámara brutal la XT20. Es cierto que no tiene sensor estabilizado, pero bueno, está a 6300 tampoco. Y ya os digo, yo veo mucha gente, que sobre todo muchos me preguntáis por cámaras de Sony, porque es cierto que hay gamas de Sony que han ganado muy buena fama con los años. Por ejemplo, las A7 III, A7R son cámaras que son brutales, que dan muy buena calidad, pero no todas las A7 fueron buenas, es decir, la A7 Mark I y la A7 Mark II son cámaras que tenían muchas pegas, sobre todo muchas veces la 1 en enfoque porque era solo por contraste y demás, y no siempre son las cámaras que el cliente espera porque va a ser igual que una Mark III, pero con un poquito menos de resolución. No, o sea, hay un mundo de diferencia entre unos modelos y otros, ¿vale? Y hay muchos usuarios que a lo mejor ven en Sony una marca, pues de unas capacidades una tal que dices, ostras, es que cualquier marca de Sony va a ser la mejor. Hay cositas, es cierto que la 6300 a mí me parece una cámara muy buena y es una cámara que yo he recomendado mucho, sobre todo para gente que está empezando en fotografía. Cámaras que te hagan buenas fotos hoy en día, todas, ya os lo he dicho, no hay mala cámara hoy en día, solo hay que saber utilizarlas. Entonces, desde mi punto de vista, la serie APS-C de Sony tiene la pega de que a lo mejor Sony no invierte tanto en ópticas como en su serie full frame. Y es cierto que hay muchísimas ópticas, que puedes utilizar las ópticas de full frame porque es la misma montura, es montura E, pero a lo mejor no hay tantas las ópticas nativas. Pasa como le pasó a Canon con la serie M, ¿vale? Que ahí está la M50, pero es que tiene muy pocas alternativas en cuanto a ópticas nativas, y ya no digo no nativas, o sea, no nativas es mucho más complicado. Eso sí, la 6300 tiene las ópticas de Sigma, las DGDN, el 16, el 24 milímetros es, y el 30, y el 30, o sea, bueno, tiene tres, el 56, es el 16, el 30 y el 16, el 30 y luego está el 56 milímetros, que es un 85. Son ópticas brutales, ¿eh? Los hay para 4 tercios, pero yo creo que su montura nativa obviamente es el APS-C, porque están diseñadas para ello. Son brutales y están a muy buen precio esas ópticas de Sigma. Seguimos pasando, la siguiente es de Haup Photo y dice: ¿solo usas Olympus ahora? Al final sí, es que... y analógico estoy haciendo cada vez más, la verdad. Pero es que al final utilizo Olympus porque son cámaras más pequeñas, me resultan más cómodas de llevar. Y es cierto que en determinados casos a lo mejor utilizo la reflex por algún motivo, pero cada vez tengo menos excusas para no utilizar las Olympus. Te pongo el ejemplo. Hasta hace poquito pues no tenía una óptica de 15 milímetros angular para cuerpos Olympus y seguía utilizando la 5D con el IRIX 15 milímetros. Pero ahora que tengo el agua, pues es que la verdad es que no... cada vez menos. O sea, las cámaras llevan ahí unos cuantos meses, sin tocar las 5Ds. A ver si las vendo. Si alguno queréis una, oye, 5D Mark III, seguramente la ponga a la vez.
La siguiente es de FJ Pascual y dice: ¿qué cámara te parece mejor, la Panasonic G9 o la Olympus M1 Mark III? Sobre todo para retrato. Prácticamente mismo sensor. Muy poquitas diferencias. Si quieres grabar vídeo con ella, a lo mejor la G9 porque te permite llegar a 4K en 50 fotogramas por segundo. Ese es el único pero que le puedo sacar. Para lo demás, es que la Mark III, el enfoque al ojo, me gusta mucho el nuevo enfoque al ojo, ¿vale? Y ya os digo, esta semana tendría que estar haciéndoos un vídeo de la Mark III, que no voy a poder haceros, y que hoy mismo escribiré a Olympus para ver cuándo lo posponemos, porque la cámara se la tendré que devolver, obviamente, me la habían dejado esta semana para esto, y la cámara pues habrá que devolverla y ya veremos lo que hacemos, cuándo lo hacemos y lo que hacemos, pero ya os digo que a mí la M1 Mark III me parece una cámara muy interesante, a pesar de que muchos hayan criticado el hecho de que sea el mismo sensor, pero la verdad es que todo lo que rodea el sensor, la verdad es que se nota que ha mejorado. ¿Que merezca la pena pasar de una 2 a una 3? No, yo creo que no, obviamente. Pero a lo mejor de una 1 a una 3 sí, o de una M5 II a una Mark III sí, ese tipo de cosas. Siguiente de Contreras Santiago: ¿es mejor un zoom todoterreno o focales fijas para vídeo de eventos? Esto ya lo he solucionado antes con esa respuesta que os dije, que yo para vídeo mucho mejor poder hacer esto llegado el caso, o esto llegado el caso, más que estar andando pues con que saca una óptica, meter otra óptica, etcétera. Corcollá pregunta si full frame o micro 4 tercios, os lo acabo de responder. Tamaño más pequeño, más comodidad, y tampoco hay una diferencia brutal en calidad en cuanto a mi trabajo. Otra pregunta de Camillo 2020 dice: hola David, quiero cambiar mi T5 es una 550D o una 600D de Canon y estoy entre la PNF y la XT30. ¿Qué opinas? XT30 me parece mejor cámara que la PNF, sin duda. Más fea también, pero mejor cámara. ¿Vale? Puntos de detección de fase, es una cámara que además en grabación de vídeos te va a hacer 4K. Es que la XT30 es un camarón, es prácticamente una XT3, ¿vale? Ahora, por diseño y tal, pues yo es que la PNF me tira mucho, no voy a engañar. La siguiente pregunta es de Ancoy Náñez y dice: he comprado una XT20 en una tienda muy popular por 257 euros, vendida también por esta tienda. ¿Te hice bien comprando la XT20 por este precio de 257 euros? Sí, pero deciros que no se podía publicar este precio. Es un precio que dio Fuji a algunos retail, pero no se podía publicar directamente este precio de la cámara. Así que a saber lo que ha hecho esa tienda para poder publicarla a ese precio. Pero sí, es que es un camarón. O sea, ya os lo acabo de decir. La XT20, a mí, cuando me la llevé a Berlín, es una cámara que me gustó mucho y fue la cámara que me abrió los ojos con la sin espejo. Al igual que la M1X me lo abrió con el hecho de 4 tercios, la XT20 me abrió los ojos con las cámaras sin espejo y ahí noté que obviamente ahí iba a estar el futuro de las cámaras de fotos. ¿Podrías explicar un poco cómo funciona exactamente el histograma de Olympus? No acabo de verlo, gracias. Pues simplemente el histograma de Olympus, pues le das ahí a ese botón info, te sale el histograma en pantalla y además tú puedes configurar dónde quieres que te mida, o sea, hasta qué gama de luces, de brillos quieres que te muestre el histograma, es decir, lo puedes acortar por abajo y por arriba y así te proteges un poco. El histograma normalmente cuando ves que te está tocando en el lado izquierdo son las sombras y en el lado derecho son las altas luces. Pues si ves que en altas luces te está picando arriba, eso es información que vas a perder, ¿vale? Puedes modificarlo en el menú y traértelo en vez de a 2.55 a 2.45 creo que te permite, creo que son 10, en pasos de 10. Pues te lo bajas a 2.45 y tienes ese margen de 10. Cuando él te muestre que estás tocando el pico en altas luces, pues realmente todavía no lo estás tocando, porque lo tienes marcado el pico en 2.45. De esto haremos un vídeo, yo creo que seguramente, ¿vale? El tema de histograma, que yo creo que es una cosa que hoy en día con las cámaras sin espejo cada vez valoramos más a la hora de utilizar las cámaras. ¿Probarás la X100V de Fuji? Sí, la probaré, ¿vale? Cuando pase todo este rollo del coronavirus. ¿Tienes pensado bajar por Málaga? Pues ya os lo he dicho antes que la idea es moverme un poco, pero bueno, ya veremos, a ver si podemos hacer para este año, para después de verano. Quería hacer algunas cosas de foto de calle, algunos talleres, algunas cositas, veremos si lo hacemos. Como Sigma suspendió su cámara full frame con sensor foveón, ¿cuál prefieres entre las 4 y la SD? Prefiero esperar a la que van a sacar con sensor full frame, dedicada para foto, porque la FP que han sacado es una cámara pensada para vídeo, no tiene obturador mecánico, eso genera unos problemas de rallying shutter y demás. Así que yo me esperaría a la cámara que tienen que sacar nueva con la montura L, porque además la montura Sigma es una montura que ya no van a seguir desarrollando, que ya ha pasado un poco a la historia, así que yo me esperaría. Para ti, ¿cuál sería la competencia directa del Olympus M5 Mark III? Esta es de JGH 1904. De la 5 Mark III, competencia en Olympus la M1 Mark III, pues muy similar, ¿vale? Quitando el tema del ojo y pocas cosas más. Y en otros fabricantes, pues te diría, por ejemplo, la XT30. Al fin y al cabo, eso se ve por los precios. Buscad precios entre la 6400 y 1600 en Sony, la XT30 en Fuji. En Canon, pues a lo mejor una M5 Mark
Mark II cuando salga, una EOS M5 Mark II. Desde mi punto de vista es la competencia. La Z50 puede ser, de Nikon. Ahí estamos. Aunque he de decir que la M5 Mark III es una cámara que está sellada a condiciones de polvo y humedad. Es una muy buena cámara. El visor se ve bien, tiene el mismo visor que la M1 Mark III. A mí el cuerpo no me acabó de agradar por el tema del plástico, pero la verdad es que luego lo piensas y es una cosa que luego pues seguramente pasa un poquito a la historia. ¿Cuál crees que fue tu fotografía más difícil y por qué? Interesante. Mi fotografía más difícil. Pues no sabría deciros. Una fotografía... Más que fotografías difíciles, a lo mejor puede ser mi trabajo más difícil y ahí a lo mejor puedes valorar otras cosas más que son fuera de la fotografía. Por ejemplo, pues si tienes que hacer algún trabajo para algún cliente que es muy exigente o que el coste del trabajo sea muy alto, o que seas el único que tiene que hacer eso, o que de tu trabajo dependa mucho dinero, en esos casos se suda. Pero bajo presión normalmente se trabaja mejor, entre comillas, porque tienes un poco más de miedo y te espabilas, ¿vale? No te relajas tanto como a lo mejor en otros trabajos que a lo mejor son de una cuantía menor, que estás más acostumbrado a ellos y te relajas un poco más. Pero mi fotografía más difícil... El año pasado ya te digo que tuve ese evento en el que no tenía nada de luz, que tuve que estar haciendo fotos sin luz, no encontraba la exposición con la cámara, ahí tenía 5D y claro, no podía bajar más de velocidad. Me llevé la PNF, que fue uno de los primeros trabajos en los que la metí en la bolsa por meter y sí que podía bajar de velocidad, pero era personas en un evento, tampoco podía disparar a un segundo a pulso. En ese lo pasé mal, la verdad. Más que nada porque no había nada de luz. La siguiente es de Iva Bran, que bueno, pregunta también un poquito por Olympus. Ya os digo, muchos me preguntáis por Olympus, que qué tal responde en fotografía social. Bien, la verdad es que dentro de poco, porque se me han retrasado... Este año he hecho 2 bodas. Realmente la última boda de la temporada la hice entera ya con Olympus, ¿vale? Con las ópticas 17 y 25 y la verdad es que acabé bien. O sea, si os digo la verdad, durante el trabajo me olvidé que estaba utilizando este equipo. O sea, trabajaba prácticamente igual que si estuviese trabajando cualquier otro equipo, la verdad. Ambo TF dice, ¿por qué hay muchos fotógrafos que tapan con cinta la marca de las cámaras? Por ese motivo, yo me gasto en equipos 7.000, 8.000 euros y te voy a hacer publicidad encima. Quita. Para nada. Luego también porque hay mucho cuñado en muchos trabajos, sobre todo en sociales, en el que te miran la cámara. A mí el año pasado, y me pasa mucho ahora con cámaras sin espejo, que son más pequeñitas, a mí me pasó el año pasado que en una boda me vino un familiar con una Nikon grande y me vino como, es que llevas una camarita muy pequeña, ¿no? Pues, para ser el fotógrafo, eso es muy pequeñito. Entonces, como vi que tenía una Nikon de 7100, que es una cámara que a lo mejor era de una gama ya un poquito más avanzada, pues empecé a tocarle un poco las narices y le enseñé 4 cosas de la cámara y la verdad es que se quedó sorprendido de lo que podía hacer la cámara. Entonces es que hoy en día las cámaras son muy pequeñas y la verdad es que ya os digo que hay muchas veces que es porque no quieres hacer publicidad a la marca o porque te quieres ahorrar todos estos rollos, ¿no? Pasan muchas bodas, siempre, en todas las familias ahí está el típico aficionado a la fotografía que te empieza a hacer preguntas sobre el equipo, que qué objetivo llevas, que qué luminosidad haces, que por qué utilizas ese, que por qué... Esto mismo, pero imaginaros en medio de un trabajo. La siguiente pregunta es de N683 Fotografía, que pregunta si hay objetivos low cost para montura 4 tercios, para Olympus. Ahora el agua había sacado ese que me habían comentado por ahí, ese 1718, pero la verdad es que hay manuales. De enfoque automático la verdad es que no. Recientemente, hace poquitas semanas, se han unido a la alianza 4 tercios Yongnuo como fabricante de ópticas y Venus Optics también forma parte ya de la alianza de forma oficial. Esto entiendo que será porque van a desarrollar ópticas con enfoques automáticos. Así que seguramente dentro de muy poco empezaremos a ver más. Pero dentro de los fabricantes, Panasonic tiene un 25 1.7 que vale 160-170 euros. ¿Qué? Más barato que eso, ¿qué puede ser? Y eso es equivalente a un 50. Y es cierto que a lo mejor en ópticas un poco más angulares no hay tanta oferta, pero el 17 de Olympus ha estado ahora en 299 euros en promoción, que tampoco me parece muy caro, es un equivalente a 35 1.8. La siguiente pregunta es de Rojar. Hay muchos nombres que como en el nombre no se pueden poner coma ni nada, pues no sé cómo pronunciar. Rojarar Milloj. ¿Has tenido crisis creativas? Y si las has tenido, ¿qué es lo que haces para superarlas? Pues yo creo que crisis creativas te diría que siempre. O sea, yo creo que vivo en una crisis creativa constantemente. Y deciros que, por ejemplo, para el tema del vídeo es muy frustrante porque es muy aburrido editar vídeo. Es decir, el último vídeo que subí, este de foto callejera, es un vídeo que seguramente habré visto 40 o 50 veces por lo menos. Ha sido una semana de revelar la película, o sea, hacer las fotos, revelar la película.
digitalizar la película, que la tuve que digitalizar 2 veces, porque era la primera vez que utilizaba este sistema que os he comentado antes, de digitalización con cámara directamente, y digitalicé tanto en escáner como en cámara para ver cuál de los dos sistemas ofrecía mejores resultados. Y la verdad es que han estado un poco similares, pero es mucho más rápido hacerlo con la cámara. Después hay que limpiar todos los negativos, todas las fotografías escaneadas, hay que limpiarlas de pelitos y demás, que siempre, al ser ya un soporte físico, pues siempre se pega ahí muchos pelos y mucho polvo, etcétera. Y después editar todo el vídeo, ordenar el vídeo, empezar a editarlo, buscar la música, cambiar una cosa, cambiar otra, esto no me gusta, meter transiciones, tal. Y al final te da la sensación de que estás siempre haciendo lo mismo y eso te genera pues como una frustración, como un aburrimiento, es como muy tedioso. Pero cuando te paras a mirarlo en perspectiva todo el trabajo, ves que hay una evolución constante y en cierto modo dices, bueno, estoy en crisis, pero la verdad es que voy evolucionando, ¿no? Mi trabajo va evolucionando con el tiempo y eso en cierto modo pues te ayuda a pasarlo. Te diría que al final las crisis creativas son paciencia y hay muchas veces que nos encabezonamos en un estilo o en hacer las cosas de una manera que las queremos hacer de una manera, pero que a lo mejor no nos salen y es que a lo mejor no es nuestro estilo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es olvidarnos un poco. Contra más pensemos en una foto o en una forma de fotografiar, peor va a ser. Hay que de vez en cuando hay que olvidarse, dejar que pasen un par de días y buscar otra perspectiva. Salir un poco de la zona de confort, no sé, es que al final las crisis creativas yo creo que van a estar siempre ahí y que gracias a ellas salimos de ellas y evolucionamos. La siguiente pregunta es de Plata Dávila y dice: ¿harás un vídeo explicando, etcétera, sobre los filtros ND que usas en el agua 7 mm? Bueno, en el vídeo que hice del agua ya pudisteis ver los filtros que utilizaba. Al fin y al cabo lo que hago es poner filtros, son filtros cuadrados, con un adaptador de cooking, con un portafiltros. Son unos filtros que son económicos dentro de lo que estamos acostumbrados a filtros cuadrados. Y al fin y al cabo son filtros de 100 milímetros. No puedes poner muchos porque viñetea un poquito. Si disparas en proporción 3:2, la cámara, como es 4 tercios, va a recortar un poco esas líneas de arriba y te evitas estos pequeños, a lo mejor, viñeteos que puedes tener en las esquinas, pero eso es lo que utilizo, al fin y al cabo. Hace poquito compré un adaptador de rosca para montar un polarizador antes del filtro, pero sí que viñetea un poco más. Al fin y al cabo es adaptarse, ¿vale? Es un objetivo en el que puedes... Sí que recomiendo no poner filtros circulares del mismo diámetro. ¿Por qué? Porque es tan angular que si continúas ese tubo vas a aparecer enseguida. Entonces yo os recomiendo buscar un adaptador de óptica más grande. Ese objetivo tiene 46 milímetros de filtro. Entonces yo lo que he hecho es montar filtros de 67. Tengo un adaptador de 46 a 67 y ya en el 67 monto filtros. Bueno, en concreto creo que el mío es de 58. 46 a 58 y ya ahí monto los filtros, porque eso que ganas es margen que tienes para que no te viñete. La siguiente es pregunta de analógico, interesante. PVR27 dice: ¿qué pasa si dejo los químicos mucho tiempo en desuso? Por ejemplo, más de un mes. Pues ya visteis, depende del químico. Yo el último vídeo, antes de ese último vídeo de foto callejera, me cargué la película por utilizar unos químicos que llevaban más de 4 meses. Depende del químico. Hay químicos que responden bien, hay químicos que responden mal. En eso te aconsejo buscar en foros, buscar la vida útil que tienen los químicos, no tanto que te diga el fabricante, pero si quieres ir a lo seguro, haz caso siempre al fabricante. Si el fabricante te dice que el químico en disolución de trabajo, es decir, el químico ya mezclado con agua, preparado para revelar, si ahí el fabricante te dice que dura una semana, pues tíralo. O sea, no te compliques la vida porque es poco dinero a cambio de las fotos que puedes perder. Si las fotos que vas a revelar no valen mucho, es una prueba, pues bueno, haz la prueba. Pero no te recomiendo que los utilices si el fabricante te ha dicho mucho menos tiempo. Yo, por ejemplo, ahora he cambiado el químico del desilfosol, que se puso malo en unos pocos meses. He pasado al HC110, que es un químico que es muchísimo más longevo, aunque Kodak hace poquito ha cambiado la fórmula del químico, ahora es un poco menos agresivo y dura menos, pero creo que el que he comprado es todavía una remesa antigua, que es muy denso. Ya lo enseñaré en algún vídeo también. ¿Por qué Olympus ha abandonado esa cámara? ¿La PNF te refieres, de la fotografía? Pues porque es una cámara que salió en su momento, es de 2016, si no recuerdo mal, han pasado 3-4 años y Olympus ha creído conveniente pues no sacar una Mark II. Olympus dijo que se viera esa cámara más como una cosa conmemorativa, como una cosa que les apetecía hacer para un aniversario o un recuerdo de su pen original, de su PNF original, de su PNFT, y ya está. Y ha pasado, lo han hecho, es una cámara que está bien, tiene sus pegas, sus limitaciones, sus virtudes y su aspecto bonito, y ya está. Muchos, y yo era de los que pensaba que Olympus esa cámara no la había vendido bien, pero después de hablar con Olympus, la verdad es que es una cámara que no tenía una capacidad de fabricación muy alta, que es una cámara que en cuanto a fabricación daba más guerra de fabricar que otros modelos,
De ahí seguramente su precio, que sea un poquito más alto que otros modelos, y de ahí que hubiese un número muy limitado de unidades al año. Eso hacía que a lo mejor no les fuese tan rentable fabricar ese tipo de cámara y a lo mejor sí que es más rentable otras gamas. No sé el motivo realmente, eso solo lo sabe una persona que está en Japón, pero bueno, yo espero que en algún momento saquen la Mark II y si no la sacan, ahí tengo la PNF, que la verdad es que en comparación con la M1 o M1 Mark III y tal, es una cámara que ofrece algo muy similar, diferente, pero es que es muy diferente en lo que transmite la cámara a lo que puede transmitir, por ejemplo, una M1 Mark II, una M1 Mark III o incluso una M5. ¿Comprar una Canon 5D Mark IV en 2020 es buena idea? ¿Solo para fotografía deportiva? Pues sí, ¿por qué no va a ser buena idea? Ahora, para foto deportiva, a lo mejor una de las ventajas que tienen las cámaras sin espejo es la capacidad de enfoque automático que tienen. O sea, cómo trabajan con el enfoque automático. La capacidad que tienen de interpretar sujetos. Y eso es muy interesante en las cámaras sin espejo. Entonces, no sé, a lo mejor una 5D Mark IV, que a lo mejor hoy en día la encuentras por un precio de unos 2.000 euros el cuerpo, y a lo mejor una 7.3, que es una cámara que también enfoca muy bien, a lo mejor puede ser interesante. Una 9 original. La Sony A9 es una cámara que es una cámara brutal, el sensor apilado, para fotografía deportiva es una pasada, aunque es cierto que la ráfaga con obturación mecánica no es muy alta, pero sí que el Rallying Shutter lo tiene muy controlado esa cámara. Y las últimas se vendieron muy baratas, ¿eh? Si encuentras alguna 9 por ahí, a lo mejor está muy bien de precio. Tiene algo menos de resolución. Pero es que las 5D nunca han sido cámaras deportivas porque no son muy rápidas en ráfaga, ni tampoco tienen el mejor sistema de enfoque posible, sinceramente. Que enfocarán bien, ¿eh? Pero a lo mejor en continuo, depende de la óptica, depende de la circunstancia, a lo mejor te puede dar el mejor resultado otro cuerpo de cámara. Que ya os digo, es que hoy en día se ha mejorado muchísimo los sistemas de enfoque automático. Dorada Luz dice: ¿por qué no se utilizan filtros de cristal en lugar de pasarse horas en el PC retocando las fotos? Uno, es mucho más barato una herramienta como Lightroom y puedes estar horas ahí editando y no tienes que apilar 15 filtros, no tienes que llevártelos al sitio. Y además hay cosas que son muy por zonas. Entonces, antiguamente cuando revelábamos el laboratorio, el cliente, cuando quería hacer una ampliación muy grande, por ejemplo, de una foto en blanco y negro, el cliente te podía enseñar o te podía pedir pruebas y el cliente en las pruebas te pedía que en zonas las expusieras más o las expusieras menos, que al fin y al cabo es lo que hacemos hoy en día en Lightroom. O sea, te podías encontrar con una fotografía, te venía un negativo, te venía una fotografía, te venía con unas zonas dibujadas y en cada zona te ponía la exposición que el cliente quería. Quiero que le des a esta parte pues un poco más, a esta parte un poco menos, para que me la deje más clara, más oscura, etcétera. Eso lo hacíamos con unas mascaritas, fabricábamos unos pequeños con cartulina mismo y un alambre, fabricabas unos pequeños circulitos para tapar y ibas tapando, hacías tapados, que se llamaba y tal. Entonces eso hoy en día, eso antiguamente lo hacíamos y hoy en día pues lo seguimos haciendo, pero en herramientas como Lightroom. La siguiente es de Diox Corp y dice: ¿qué opinión tienes de la G9 como cámara para comprar ahora mismo? Bueno, ya he dicho antes, es una cámara que para vídeo es muy interesante porque ofrece 4K hasta 50 fotogramas por segundo. Es una cámara que desde mi punto de vista es un poco grande, tiene la pantalla superior, a lo mejor para algunos fotógrafos de paisaje es muy interesante, es muy buena cámara para foto, ¿eh? Este año seguramente salga la nueva, salga la G10 o como quiera Panasonic llamarla. Y a mí personalmente me gustan mucho las ópticas, ya lo he dicho, de Panasonic Leica. Me gusta ese rollo que llevan, ese aspecto que tienen las Panaleicas, sin duda alguna. Jordi Gango dice: para deportes y acción, Olympus MDM1, Mark III o Fuji X-T4. La X-T4 no la he podido probar todavía y pues sinceramente no te sabría decir si una u otra. Yo te puedo decir que en Olympus la M1X es brutal para fotografía deportiva, ¿vale? Sobre todo por ese reconocimiento inteligente de sujetos que tiene. Y la verdad es que con la M1 Mark II la verdad es que me encuentro cómodo con ella trabajando en enfoque continuo. Es cierto que a veces se lía un poco. Cuando tú le dices, sigue esta cara, pues hay veces que, pues lo típico, cuando solapan otros rostros y demás, pues que hay momentos que se escuda un poquito, pero tengo que probar la T4. Es que todavía no la he probado y no te sé decir seguro, pero si vas a hacer fotografía deportiva o acción en condiciones de poca luz, ahí seguramente la X-T4 te dé un poquito más, te dé un pasito más de ruido, entonces ahí a lo mejor puede ser más interesante pues el tema de la 4. Y la última es otra de Dorada Luz, que decía que quería saber qué programa y escáneres te recomiendas para negativos. Ya os lo he dicho antes, ¿vale? Aunque ya os digo que los próximos días os enseñaré un poquito más sobre esto, porque os enseñaré cómo el proceso de digitalización que utilizo ahora, tengo que hacer algunas pruebas más, tener algún negativo más para enseñaros. Y hasta aquí este vídeo de este preguntas y respuestas especial Yo me quedo en casa, de esta cuarentena del coronavirus. Agradeceros a todos los que habéis enviado vuestras preguntas, a todos los que hayáis llegado hasta este momento del vídeo. Y no sé si esta semana haremos alguna cosita más en directo. Lo que sí que tengo pendiente esta semana es enseñaros una cosita nueva que tengo por ahí, que es un disco duro
para trabajar con fotos y demás, y también os quería enseñar alguna cosita más, pero bueno, lo dicho, gracias. Ya sabéis que si queréis apoyarme podéis hacerlo a través de Patreon. Gracias a todos los que me apoyáis en Patreon puedo seguir haciendo ese tipo de contenidos, porque ya sabéis que al fin y al cabo tenemos que vivir de algo. Ya os he dicho antes que dedicar cada vez más tiempo a crearos contenido me penaliza en cuanto a mi trabajo profesional, y al final es una cosa que me gusta, dedicaros más tiempo, pero si no puedo permitírmelo, pues al final hay que elegir un poco en la balanza. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo. Hasta la vista y bueno, entreteneros como podáis. Yo he intentado hacer durante 1 hora aproximadamente, ¿vale? Hasta la vista. La siguiente es de JLG Foto 2017 y dice, estoy pensando en La siguiente pregunta es de JLP